Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Vimos la semana pasada ese, esa revelación que recibe Juan, donde el Señor Jesucristo le muestra lo que viene, que va a pasar muy pronto. Vemos cómo le deja un mensaje a cada una de esas iglesias que estaban en ese momento, en el siglo primero, activas y trabajando con los cristianos. Hacían cosas buenas, hacían cosas bien y hacían cosas no tan buenas. Y el Señor lo que les muestra es que deben cambiar. Es un mensaje que nos tiene que nosotros, a que mover a nosotros para cambiar las cosas que estamos haciendo mal, para tomar ese ejemplo de las iglesias y hacer las cosas que están haciendo bien, y para que tengamos la confianza de que el Señor nos está acompañando en cada uno de los pasos que damos en esta tierra. Quedamos en esta diapositiva, que son los 7 sellos. Vimos que el primer sello es ese juicio que viene sobre Israel, ese juicio cercano en el siglo primero que va a venir y que ya definitivamente no tiene vuelta atrás. Entonces vamos a continuar con el segundo sello. Dice en Apocalipsis 6, versículos del 2 al 5 y el 8. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se dio una gran espada. ¿Eso qué quiere decir? El juicio ya ha iniciado en el sello primero. El juicio ya ha empezado y lo que viene ahorita es la guerra. Ese caballo lo que viene es a traer la guerra en Israel. Ya van a empezar a tener problemas y llega la espada, ya van a empezar a morir por la espada. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esa balanza en la mano, lo que dice, que no están todos los versículos aquí, pero ustedes los pueden ver directamente en la Biblia. Lo que dice es que va a haber escasez de comida, va a haber hambruna, la gente va a empezar a pasar hambre, van a tener que hacer cosas terribles para poder alimentarse. Y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, como en uno de los versículos nos muestra que una mujer se puso de acuerdo con otra para matar a su hijo y comérselo, y la mujer que tenía que matar al hijo al otro día no lo hizo, lo había escondido, y le dan quejas al rey por eso. Y el rey se entristece mucho de lo que está pasando. Pues viene una hambruna terrible porque ellos van a estar bajo el asedio de Roma. Esos judíos en ese momento van a quedar bajo el asedio de Roma y van a estar 5 meses donde no les van a dejar pasar comida y van a tener que pasar mucha hambre y hacer cosas que uno no se imagina que puede hacer, pero cuando el hambre empieza y ya hay una guerra, tienen que tomar unas acciones pues bastante terribles que significan dolor en esa Jerusalén, ese Israel que está sufriendo ese asedio de los romanos. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esa muerte viene con toda. Esa muerte va a hacer que muchos, cuando hablan aquí de la tierra, vuelvo a aclarar, cuando dice aquí tierra en la Biblia, no está hablando de la tierra como tal completa, sino que está hablando de la tierra de Israel. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta profecía se cumplió en el año 70, que culmina ya con la destrucción completa de Israel y de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Entonces, esa muerte va a llegar a esos israelitas que están bajo el asedio de los romanos. Esto lo vemos claramente. Vuelvo e insisto, es un lenguaje profético que hemos visto ya en todo el Antiguo Testamento y vamos a ver aquí en Juan, y nos permite remontarnos a eso que nos hablaban los profetas. Dice Zacarías en el capítulo 1, versículos 8 y 10: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba en los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Esto no quiere decir, o sea, como es lenguaje profético y ya entendimos lo que es, esto no quiere decir que es que había caballos, no. Cada caballo tiene una misión, cada caballo tiene algo que hacer. Por eso vimos que el caballo blanco es cuando inicia el juicio, el caballo
Overo es ya la guerra, el caballo negro es la hambruna y el caballo amarillo es la muerte. Lo que viene sobre Israel es un juicio y ese juicio tiene consecuencias devastadoras, que al final lo que va a hacer es acabar con Israel como nación, con la nación de Israel, y va a acabar con ese templo que era la culminación del pacto que tenían, de ese pacto inicial que se había hecho con Moisés. Dice en Jeremías 15:13, aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo hablaban los profetas y cómo eso que decían los profetas lo trae a colación aquí Juan cuando Jesús le está haciendo esa revelación. Dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, la guerra, perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Eso está en Jeremías 15:13. En Ezequiel 5:12 dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Dice en Ezequiel 5:17, enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Estos son juicios, juicios del Señor, juicios que llegaron sobre la tierra y que no quiere decir que sean textuales, pero se cumplieron en su momento. Y se cumplieron no solamente para Israel, porque acordémonos que los profetas también profetizaron de otras naciones. Entonces, se cumplieron para esas naciones para las que han sido profetizados. Dice en Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Israel no se ha portado bien. Israel es el pueblo escogido por Dios. Decidió el Señor hacerle un pueblo santo, pero Israel ha rechazado históricamente esa majestad de Dios, ha rechazado ser ese pueblo de Dios y ha decidido que opta por adorar imágenes, que opta por pedirle a una imagen cosas y milagros que el Señor directamente le daba, que decide tener un rey, a pesar de que su rey era Jehová, ellos deciden que no, que quieren un rey humano, y el Señor y Samuel en su momento les dicen, no deben tener un rey porque un rey lo que va a hacer es esclavizarlos, pero con todo y eso, ellos siguen empecinados en hacer lo incorrecto. Por eso el Señor ya decide que Israel es desechado. Ese Israel como nación es desechado, porque va a haber un nuevo Israel, que somos nosotros. Dice vamos a empezar con el sello número 5. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ya esas personas que murieron, que eran personas que pertenecían al pueblo de Dios, que habían sido muertas injustamente por causa de dar testimonio de lo que había hecho el Señor en sus vidas, ya están con Jesús, ya están arriba en el cielo y están preguntándole, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no haces que se haga justicia en la tierra? Y lo que está diciendo aquí, lo que les está diciendo aquí el Señor es que no se preocupen, que tranquilos, que descansen un poco de tiempo. No les está diciendo descansen por 2000 años, no les está diciendo que descansen un poco de tiempo, porque ya se va a completar el número de esas personas que están en este momento en la tierra, en ese momento en la tierra, en el siglo primero, y van a venir al cielo, van a venir a estar con Jesús. Ese juicio se ejecutó con esa destrucción del templo y con la destrucción de Israel, que ya sabemos que se consume en el año 70. Por eso se les dice que descansen un poquito, porque ya casi viene ese juicio. Si lo que nos quisiera decir Juan fuera para un futuro muy lejano, seguramente el Señor no les estaría diciendo que descansaran un poco de tiempo, sino que descansen tranquilos por mucho tiempo, porque yo haré mi justicia. Pero aquí lo que dice la palabra es claro, y eso se ha prestado para las malas interpretaciones que ya vimos. Entonces aquí es muy importante que nosotros seamos que quienes vayamos directamente a la palabra de Dios, a la Biblia, leamos y entendamos lo que está diciendo, lo que le está diciendo Jesús a Juan con esa revelación.
Entonces, esa consumación de ese juicio que ya ha sido desatado se va a producir dentro de muy poco. Dice en el capítulo 6 versículos 12 al 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esas catástrofes que muestra en este momento Juan y que ya hemos visto en los profetas, siempre hacen referencia a juicios del Señor. Cuando hablan de que se caen las estrellas, de que el sol se oscurece, de que no hay más, no resplandece más el sol, de que la luna no aparece por ninguna parte, o que se cae un cometa, lo que sea, todo eso hace referencia a juicios que vienen sobre la tierra. Sobre la tierra es sobre la tierra de Israel. Sabemos que los profetas en muchos casos también hablaron de otras naciones, son específicos cuando están haciendo su profecía de qué nación, sobre qué nación están hablando. Dice en Isaías 13, 9 al 11. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, aquí lo que está diciendo Isaías no es que se van a caer todas las estrellas, todos los luceros, que no pienso que va a haber oscuridad todo el tiempo. No, aquí lo que está hablando es el lenguaje profético y ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Isaías. Vamos con Ezequiel 32, 7, versículos 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entennebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entennebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Que está hablando de un juicio que iba a venir sobre la tierra en su momento. Entonces, todo este lenguaje no quiere decir que son cosas que van a pasar específicamente y que tenemos que esperar a que se caiga, una estrella caiga, a que el sol deje de dar su brillo. No, hace referencia a ese lenguaje profético que muestra que el juicio ya está ahí, el juicio ya ha iniciado. Dice en Apocalipsis 7, del 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces, dice, y vamos a ver en Ezequiel 9:2, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Entonces, vamos a lo que vemos aquí es que Juan oye un número y es 144.000. Y ese número es un número simbólico. Recordemos que 12 es el número, en la Biblia, 12 es el número de la organización de Dios. Tenemos 12 tribus, tenemos 12 patriarcas, tenemos 12 apóstoles. 12 por 12 por 1.000 es la idea de la plenitud absoluta de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. 12 por 12 por 1.000 me da 144.000. Lo que está diciendo aquí Juan, lo que se le está revelando aquí a Juan, es que no es que sean 100, o sea, que se han contado 144.000 y ya vamos a ver por qué no es eso lo que está diciendo, sino porque está hablando de un número simbólico que significa la perfecta organización de Dios. Dice acá en el versículo, en el capítulo 7, versículos del 9 al 10. Cuando Juan escucha que son 144.000, otra vez pasa lo que nos ha pasado anteriormente en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan se voltea y mira, no ve 144.000. Por eso sabemos que ese es un número simplemente que está poniendo para que nosotros entendamos qué es lo que quiere decir. Después de esto miré y he aquí una gran multitud,
Si fuera los mismos 144.000 los que está viendo Juan, diría, y he aquí, 144.000. No, dice que es una gran multitud lo que Juan ve. O sea, Juan escucha que son 144.000, se da la vuelta para mirar y encuentra que son una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces Juan no ve esos 144.000, sino que ve millones de personas que ni siquiera puede contar. ¿Por qué? Porque ya ese pueblo de Israel no son esos judíos de sangre que vienen de Abraham, no, ese pueblo de Israel ya con la muerte de Jesús y con la destrucción de Israel y del templo de Jerusalén, lo que hace es que abre la puerta, nos abre la puerta a nosotros y ya somos de todas las tribus. Dice en la promesa que le hizo el Señor, que le hizo Jehová a Abraham, le dijo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Eso está en Génesis 17:4. ¿Qué quiere decir? Que se está cumpliendo esa promesa maravillosa de que nosotros los gentiles íbamos a ser parte del pueblo de Israel, del verdadero Israel, no de una nación apóstata, no de una nación que todo el tiempo estuvo hablando mal de su Dios, que no le creyó, que decidió tener un rey humano. No, es ese pacto que hizo el Señor con Abraham que se está cumpliendo en este momento. ¿Por qué? Porque ese Cordero, que es Jesús, ha lavado nuestras ropas y las ha emblanquecido, las ropas en ese momento de esas personas que van a morir y que siempre van a estar con el Cordero delante del trono de Dios. ¿Y quién es ese verdadero templo? Pues Jesús. Nosotros empezamos a hacer también templo y ya ese templo de Jerusalén ya no significa nada porque va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra como lo hemos visto. Ese templo ya desaparece. El templo ahora somos cada uno de nosotros y nuestra cabeza es Jesús. La sangre del Cordero nos ha redimido y estamos llamados a conquistar a nuestros enemigos, como amándolos, dando testimonio de lo que hemos recibido del Señor, dando que nuestra vida, no nuestras palabras, que nuestra vida sea testimonio de ese cambio que produce el Señor, de esas ropas nuevas y resplandecientes que nos puso. Dice en los versículos 14 y 15 del capítulo 7. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí hay algo muy importante, y es que se habla mucho de esa tribulación. Esas personas han salido de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron, que pasaron por tribulación. No quiere decir que antes los arrebataron, de que el Señor vino, los arrebató, no pasaron por la tribulación. Eso no es verdad. Aquí está claro que esas personas salieron de la gran tribulación porque estaban en la gran tribulación. Si uno sale de algo es porque está. Si yo salgo del cine es porque entré al cine. Entonces, estas personas estaban en tribulación y el Señor que ha hecho las ha traído y han sufrido esas personas lo que vimos, han sufrido y quieren que se haga justicia. Esas personas salen y lo que hace el Señor cuando llegan es que limpia sus ropas, las emblanquece y los limpia con su sangre y nos hace nuevas criaturas. Dice en los versículos 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El sufrimiento que han pasado en esa gran tribulación, todo lo que han tenido que padecer por ese asedio romano, no importa ya, porque lo que hace el Señor es que les va a dar ese sosiego y esa paz. Y es Él quien va a pastorearlos. Y a nosotros también, si nosotros seguimos en el camino del Señor. Entonces esto es muy importante. Hay que leer la palabra. No, lo que les pido es que nunca se queden con algo que yo diga. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, por favor, la pueden dejar consignada en el YouTube para que podamos discutir los temas. Y yo no tengo o sea, lo que yo digo no es palabra sagrada, la palabra sagrada es la Biblia. Por eso cada uno debe leer la Biblia y
en vez de hacer interpretaciones o en vez de seguir interpretaciones, que sea el Espíritu Santo el que les hable y que les permita conocer un poquito más de la Biblia. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces perdón, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice en el capítulo 8 también, versículos del 4 al 5, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Esto es, ya se ha consumado. Ese juicio es consumado. Ese juicio en ese momento ya el Señor está viniendo a hacer su justicia en la tierra de Israel. En este momento los ejércitos romanos tienen cercado a los israelitas, duran 5 meses bajo ese cerco de los romanos, no les dejan pasar comida, están padeciendo hambre, están padeciendo muerte. ¿Por qué? Porque el juicio del Señor ha llegado, porque era un pueblo apóstata, porque no hacían lo que tenían que hacer, porque no respetaron las leyes que tenía el Señor, porque ese pacto lo violaron una y mil veces, y el Señor perdonó y perdonó hasta que llegó el día en que hizo su juicio. Y vamos a iniciar acá, vamos a dejar hasta acá. El libro de Apocalipsis es un libro espectacular. Mi sugerencia es, léanlo con tranquilidad, revisen versículo por versículo, pídanle antes al Señor, antes de empezar a leer la Biblia, pídanle al Señor que el Espíritu Santo sea el que los ilumine y pues que esto sirva para que ustedes se acerquen más a la Biblia y para que busquen respuestas ahí, porque el Señor nos quiere dar sabiduría y nos quiere dar inteligencia. Lo que tenemos que hacer es buscarlo. ¿Y qué mejor manera de buscarlo que orando y buscándolo en su palabra, que para eso nos dejó su palabra? Yo espero continuamos la siguiente semana con lo que sigue. No sé si alcancemos a terminar, pero es muy importante y si ustedes quisieran, podrían empezar a leer un poquito de historia para saber de verdad qué fue lo que ocurrió con esos judíos que estaban bajo el asedio romano, qué sucedió cuando se destruyó el templo en el año 70, pues, para que lean historia. Hay un libro que es de un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Podrían pues consultarlo. El libro se llama La guerra de los judíos y muestra claramente lo que estaban viviendo esos judíos y lo que estaba haciendo Roma con ellos. Entonces, pues espero que esto les haya servido para acercarse un poquito más a la palabra de Dios. Nos vemos en 8 días, que Dios les bendiga y tengan una excelente semana.